Buenas noches con Salud y Vida, como siempre, informándoles para que gocen de salud y vida. El tema de esta vez va a ser sobre las enfermedades psicosomáticas. Somos muchas las personas que atravesamos por momentos que no podemos darle un asentamiento, y eso pues está ahí para los profesionales que sepan llegarnos a esos puntos emocionales y descargarnos de lo que llevamos ahí, y a veces nada más que lo notamos a través de una inconformidad corpórea que puede ser la salud. Para eso tenemos esta noche con nosotros a Natalia Seijo, psicóloga de nuestra ciudad, y ya muy conocido por todos ustedes por formar parte de esas personas que yo invito para llevar cordialidad a todas las personas que nos siguen con Salud y Vida. Buenas noches, Natalia, por estar con nosotros. Buenas noches, Rosa, encantada de estar aquí. Bueno, sabes que es un placer que nos lleves siempre de la mano a encontrarnos ese punto emocional que tenemos a veces perdido y no sabemos llegar a él como fuente de salud. Bueno, y si tengo que presentarte, o te estoy presentando a ti, no puedo obviar tampoco a nuestra invitada, María Martín, enferma de lupus. Sí, buenas noches. Y buenas noches, María, y sobre todo una gran beneficiaria de las terapias para descargarnos del tema de enfermedades que llevamos ahí arraigadas desde hace tiempo, ¿no? Sin duda, una nueva vida. Una nueva vida. Gracias a Natalia. Sin duda. Gracias a Natalia. Bueno, yo también soy una enferma beneficiada con enfermedades de esta índole, de fibromialgia y de esto. Lo llevo mucho mejor desde que Natalia también me orientó un poco mi vida. Así que somos dos personas agradecidas esta noche también a Natalia, con muchas más que habrá también por favor. Más. Bueno, pues vamos a hablar, Natalia, contigo sobre las enfermedades psicosomáticas y la relación cuerpo y mente. Cuéntanos tú un poco de esto. Pues en las enfermedades psicosomáticas la relación que el cuerpo y la mente tienen es que no hay conexión. Muchas veces. Esa es la razón por la que los conflictos a nivel psicológico, muchas veces la gente los recoloca en padecimientos físicos. O sea, que todo esto que tenemos, que a veces vamos al médico y el médico nos hace la analítica, nos hace ciertas pruebas y dice que todo está bien, es que hay un nudo que no nos deja llegar al tema de la comprensión. Claro, es por ejemplo, hablando desde lo más sencillo, lo que ocurre con las cefaleas, cuando son tensionales, ¿no? Que es un dolor de cabeza que está provocado simplemente por tensión. Y tú fíjate que la tensión se traslada o se traduce a un dolor físico. Pues eso es lo que ocurre. Cuando hablamos de tensión decimos tensión muscular. Sí. ¿No? No tensión, hipertensión. No, hablamos de la tensión muscular que se traduce luego, que viene de una tensión emocional, de un estrés, de un conflicto que no solucionas, de una situación conflictiva en tu vida que tú la trasladas al dolor de cabeza. Por ejemplo, como algo muy sencillo. Vale. Los problemas psicológicos provocan algunos, bueno, prácticamente todos síntomas físicos. Claro, porque cuando una persona no está bien, no está en equilibrio, el cuerpo tampoco no está en equilibrio. Y si tú en tu vida, a lo largo de ella, tienes conflictos mucho más graves o traumas de vida, eso acaba afectando también de alguna manera al cuerpo, porque el cuerpo y la persona y la mente lo son todo, son uno. Y hay ciertas enfermedades psicosomáticas que ya se ven nada más que una profesional. En este caso, tú como psicóloga, ¿ya lo intuyes? Pues mira, algunas veces sí. Por ejemplo, algunas enfermedades como pueden ser las de la piel, muchas veces tienen muchísima relación a nivel emocional, o problemas gástricos, con el estrés, con la tensión, con los conflictos. Por ejemplo, a nivel de la medicina psicosomática, ¿no? Es muy simbólico y el lenguaje es muy metafórico, ¿eh? Pero el estómago es la caldera de los alimentos y también dicen que es la caldera de las emociones.
Entonces, si tú tienes un conflicto en la vida, a veces a nivel emocional, muchas personas se ponen malas del estómago, o dejan de comer, o tienen mucha hambre, o les provoca mucha acidez, o tienen una gastritis, ¿sabes? O incluso las úlceras de estómago, provocadas por extensiones en el tiempo de estrés. Entonces, imagínate cuánto se traduce a nivel físico. O las chicas, por ejemplo, las mujeres con la menstruación. ¿Cuánta cantidad de personas no tienen dismenorreas, muchas veces provocadas a nivel emocional, o que alguien tiene un disgusto y se le retira la regla? Pues todo esto son reacciones psicosomáticas. Bueno, y también todos somos muchas las personas que conocemos, esas mujeres quieren quedar embarazadas y no lo logran, por un estado de estrés, un estado de demasiado ansia por la maternidad. Exacto. Todas estas cosas que hay que llevarlas con un poco de... a veces de guía de un profesional. Y estas son enfermedades que pueden tener, que se pueden paliar de una manera mucho más accesible, pero luego hay enfermedades mucho más graves que tienen su origen en conflictos o en traumas muy antiguos de vida. Desde luego, la salud mayor del ser humano, la bondad primero, para mí la bondad es una salud que todos debíamos de tener, es la satisfacción, ¿no?, de estar satisfecho uno. Exacto. Para poder llegar a puntos de poder encauzar, ¿no? De hecho, hay artículos que hablan, ¿no?, que hay personas que viven el 40% más de vida cuando son personas que viven contentas y felices en su vida, que la felicidad no puede ser plena, totalmente, pero vivir en una condición de intentar buscar la mejor manera de estar tranquilo, ¿no? Y sobre todo ser autodidacta de emociones, ¿no? Aquello de que no te metan la emoción que tienes porque te la pasa a otra persona. Exacto. Si quieres compartirla, la compartes, pero la emoción tuya, que nadie te la trajine. Exacto. Bueno, tenemos una invitada esta noche que la traemos por tu parte y paciente tuya, María Martín. ¿Qué nos puede María Martín? Te pregunto primero a ti, pues le pregunto a ella. ¿Qué nos puede decir María Martín? Pues mira, María es una auténtica luchadora de vida. Es una persona que yo he conocido, que yo admiro muchísimo, porque María lleva muchos años sufriendo de lupus, una enfermedad que es grave y que en ella ha tenido muchas secuelas y que es una luchadora y que ha salido adelante por propio mérito, la verdad. Pues vamos a preguntarle a María. Bueno, sabemos que el lupus es una de las enfermedades autoinmunes y que afecta a muchos órganos de nuestro cuerpo, y órganos principales, como puede ser el riñón, el corazón, o sea, algo que necesitamos para vivir, que esté en plena armonía. Y a veces esa armonía se rompe por esta enfermedad. Bueno, María, sobre todo te vuelvo a dar gracias otra vez por estar con Salud y Vida. Y que hagas ese ejemplo tuyo, un poco de felicidad de aquellas personas que pueden verse un poco perdidas y que se pueden ver reflejadas en ti. ¿Qué supuso para ti el lupus desde que lo conoces? Bueno, que lo tienes, vamos. Lo primero fue llegar a saber que lo tenía. Para mí eso ya fue un avance. Totalmente. Porque yo ya llevaba 25 años entrando y saliendo de hospitales y de especialistas no llegaría una carilla para poner todos los síntomas y todo las enfermedades que tenía, sin ninguna conexión. Y por fin, hace 8 años, se le puso nombre. Entonces ya para mí, de entrada, tener nombre para mi enfermedad ya fue totalmente casi como un alivio. Entonces no me lo invento, si tiene un nombre, existe. Entonces eso ya para mí fue un reconocimiento. Y a partir de ahí, como también ya estábamos en otra era, hace 7 años ya podíamos empezar a buscar información en internet y eso, empecé a buscar información y vi un poco por dónde iba. Toda esta parte, cuál era el origen, empecé a leer blogs neurológicos y un poco por ahí, hasta que llegué a ver que tenía un contenido también emocional. Pero realmente la parte emocional, aunque la intuía, yo creo que la intuí siempre, porque yo siempre he buscado psicólogos. Yo he estado medicada de ansiedad a los 18 años, cuando hace 30 años no era normal medicarse de ansiedad. De hecho te decían, no lo digas, porque se creen que es algo rozando con la locura o algo muy estigmatizado, ¿no? Entonces, el hecho de que tuviera un nombre, de que yo intuyera que tenía algo que ver con la psicología, me hizo buscar psicólogos, no siempre con acierto, pero por fin y por suerte hay profesionales como Natalia que lo tenían claro desde el principio y que lo enfocaron por ahí. Entonces, a raíz de que tenía un nombre y de que tenía para mí, la mejor profesional que hay, pues todo fue fácil. Yo no puedo hablar de que la terapia sea difícil. Me dio una vida nueva, la mejor vida que he conocido. Cada día, para mí es maravilloso estar aquí,
los otros 40 no cuentan, cuentan estos últimos. Todavía me emociona a veces al hablar de esto. Y sobre todo, que con su ayuda, haber podido recuperar una vida, elegir la que quiero, tener tranquilidad, no volver a tener enfermedad, olvidarme de que tengo que estar pendiente de que me va a pasar algo, no sé, no llega otra vida ni para agradecerlo ni para difundirlo. Porque si alguien puede quedarse con algo hoy y saber dónde buscar ayuda, objetivo cumplido. Has dicho una cosa, María, que me veo totalmente vinculada a ti. Yo desde los 12 años he vivido la fibromialgia, pero en aquellos tiempos no se conocía. Ya. Y como tú, un médico, a mis padres, con 12 años me dijeron que me llevara a un tema de psiquiatría. De hecho, que fui a don Luis Arrojo Lois, o sea, me llevaron mis padres a Santiago. Conforme me vio este hombre, me dijo que también por la ansiedad que me generaba el no saber lo que yo tenía con la fibromialgia. No tenía nombre, como tú dices. Y este buen profesional le dijo a mis padres que no tenía necesidad de medicarme, que yo era una persona, me hizo 1000 pruebas. De aquellos tiempos no había la psicología, pero sí había grandes profesionales, como comento de este hombre, el psiquiatra don Luis Arrojo Lois de Santiago, y me dijo que yo era una persona sumamente cuerda, que no me hacía, que era una persona quizá demasiado responsable para la edad que tenía, una persona de mucho peso, también de madurez, y que eso también sería un hándicap para mí en los tiempos de mi niñez, que no debe tener ese carga de responsabilidad de vida. Y bueno, te comprendo plenamente, y lo bonito que es cuando, aunque te duela, cuando te diagnostican una enfermedad y le ponen nombre, que tú dices, aquí estoy, voy a poner todo lo que sea para poder ayudarme, porque antes no sabías cómo poder ayudarte porque no tenías nombre de enfermedad. Por eso la importancia que es el diagnóstico precoz, de no dejar heridas emocionales del tiempo, y un momento que te cojas a estas nuevas, no sé, fuerzas, que vuelvas a aprender de nuevo a vivir, como te dices. Aquello pasado está pasado y empiezo a vivir ahora, desde este momento, que me da una vida, una oportunidad de conocer y vivir. Gracias a ti por transmitirlo, gracias por los profesionales como Natalia, que llevan ese punto de comprensión, y a esto se le llama salud y vida. Lo otro es vivir, la incertidumbre. Gracias por estar aquí. ¿Cómo has vivido desde ese momento, que bien lo dices tú ya con plena plenitud, valga la redundancia, cómo fueron tus brotes de lupus, cómo fue el día a día, y sobre todo esa fuerza que te dio el saber, estoy delante y enfrente de algo que le voy a hacer cara, porque sé que es un lupus? ¿Cómo es todos esos días para ti? Bueno, los síntomas y los brotes, yo creo que desde que tengo uso de razón los he tenido. Desde muy pequeñita he tenido que estar en médicos, en especialistas y tal, y pasan desde que pues, de noche tenía una luxación de hombro, de cadera, no poder mover las muñecas, la cara hinchada, ojos cerrados, hasta que evolucionaron ya hacia cosas un poco más graves. Entonces, sobre todo empecé con sangrado renal, y la verdad, crisis que me llevaban corriendo al hospital, y ingresos y tal. Lo que pasa que yo sí que decía, no puede ser, que eso es lo que yo siempre me he preguntado en la vida, pero ¿cómo puede ser que yo tenga todo? Bebo el agua el día que está contaminada, cojo una alergia que nadie conoce, las cosas más extrañas del mundo me pasan a mí y nada tiene explicación. Llegué a ser especialista en pruebas de llegar a urgencias. Yo ya les decía, mira, parece que es apendicitis, porque 3 veces me bajaron a quirófano y porque comenté que acababa de comerme 12 albóndigas y que no había vomitado. Entonces, uy, qué raro, no vamos a parar la operación y tal. Y ya me sabía pruebas, mira, aunque parezca que es peritonitis, no es, soy positiva tal, pero no. Ya acabas desarrollando casi hasta conocimientos y alertas dentro de un hospital. Entonces, cuando por fin todo eso que te hace vivir con angustia, con incertidumbre, que cada día que te levantas ni siquiera sabes si tu brazo va a venir contigo, si te vas a ver los ojos, que eso le pongan un nombre, que a veces, si ya antes yo luchaba, a partir de ahora, o sea, de una manera titánica, pero arropada, de alguna manera arropada, porque un nombre significa que hay un reconocimiento, que tiene que haber gente que sepa de eso, y que hay gente que ya lo ha pasado. Entonces ahora yo podré decir, creo que es esto. Entonces, va a ver si lo podemos enfocar por aquí. Y
Y a raíz de ahí, pues claro, mi experiencia es años de terapia con Natalia. Yo vuelvo a decir que lo difícil no es la terapia, o al menos para mí no lo fue. Nunca ha sido lo difícil fue la vida anterior. La terapia solo es una oportunidad para limpiar, primero para entenderlo, porque yo creo que el primer paso, en mi caso, fue entender qué es el lupus. Porque una vez que tiene el nombre, bueno, ¿y qué es esto? Bueno, pues cuando de verdad entiendes que en el fondo, como no eres capaz de gestionar las emociones, o yo lo entiendo así, me lo he quedado así, no soy capaz de gestionar las emociones o de identificarlas, o me hace tanto daño las cosas que veo en la vida que las dejo ahí aparcadas, al final lo que acabo es sintiéndolas con el cuerpo. Y cuando reconozco que eso es lo que me ocurre, entonces puedo empezar a identificar qué cosas hacen que mi cuerpo reaccione, con la ayuda siempre guiada por Natalia y por supuesto faltaría más, ¿no?, en estos años de terapia, pero siempre ya de una manera controlada. Entonces primero entender la enfermedad, en saber que ante estrés o circunstancias que no soy capaz de gestionar a nivel emocional, yo respondo con el cuerpo, aceptarlo, porque muchas veces, o al menos a mí me pasó, identificas la lucha con... Yo me iba más hacia el lado de la negación. Pues ahora no, esto va a desaparecer. No, hay que aceptarlo. Bueno, soy así. Lo que pasa que me decía Natalia, una de las frases del primer año, ojo que eres María y tienes lupus, no eres María lupídica. Me niego. Entonces, hay que aceptar sin que eso sea tu carta de presentación. Totalmente. Esto viene aquí conmigo, ya veremos dónde lo puedo dejar, pero yo no soy esto, yo soy algo más. Entonces, comprender, aceptar, hacer terapia. Y en la terapia, para mí, yo creo que lo más importante, confiar, o sea, tener una confianza plena en el terapeuta. Es verdad que las sesiones de las personas que somos somáticas nos provocan reacciones muy intensas, pues a lo mejor en lugar de llorar o en lugar de tal, pues nos cogemos unas décimas de fiebre o ese día me duele el hombro o las piernas. Bueno, no pasa nada, Natalia nos enseña, es parte de dejarte sentir esa emoción que estamos trabajando. Déjatelo sentir, esto está bien, está controlada y no pasa nada. Y yo en enero, hace 7 años de mi último ingreso hospitalario, 7 años, no tomo ninguna medicación desde hace 7 años y no he vuelto, bueno, a ver, una vez al año yo voy a mi nefrólogo, me hago mi control porque la parte de órganos afectados, eso no se recupera, ¿no? Entonces yo mis controles me los hago, faltaría más. Pero llevo 7 años sin ningún brote, sin ninguna alerta, eso es verídico. Eso es chapo. Cuando muchos profesionales crean en lo sencillo de la grandeza, porque lo sencillo es grande, entonces pues podemos encontrarnos cara a cara con la salud. Es muy fácil darle a una persona que tiene un diagnóstico ya preconcebido, hecho y palpable, pues de por vida antiinflamatorios. Antiinflamatorios que sí, que se tienen que tomar, es la solución de mucho, los fármacos son la solución de mucho, pero no la solución de todo. Por lo tanto, es menester encontrar a veces los orígenes de nuestro cuerpo, los orígenes de nuestros latidos, para decir, podemos hacer algo de otra manera, Y ahí está, pues, las medicinas alternativas que nos dan paso de vida. Y al fin y al cabo, y sobre todo, estás diciendo 7 años, un enfermo de lupus, sin tener un brote, eso es todo un logro. Yo ingresaba 3 veces. Y aunque fuera un año simplemente sin tener brote, ya sería todo un logro. Para que estamos hablando de 7 años, con sus meses, con sus días, sus minutos y sus horas. Desde luego, sí. Chapó. Pues sí, yo ingresaba entre 3 y 4 veces al año. De todas formas, sí que es verdad que yo en los momentos en los que tuve brote, yo me utilicé, por supuesto, toda la medicina convencional. Yo he tomado antimaláricos, cortisona, iba camino de los inmunosupresores, porque hay que curarse, hay que preservar la vida en ese momento. Es que en ciertos momentos es menester. Lo que es triste es pues cuando se da la medicina de por vida. Claro. De por vida, porque a lo mejor también en ciertas personas tiene que ser. Aquí no podemos hablar de una ciencia exacta. La medicina no es una ciencia exacta, pero sí, a veces nos conlleva pensar que la medicina puede ser una ciencia llevada de otra manera.
llevado de otra manera. Y cuando se sopesen esas maneras, entonces pues podemos decir, pues está bien hecho o no. Pero cuando nos ponen simplemente en aras de un solo camino, es un viaje mal recorrido. Es un viaje mal recorrido. Bueno es el cotejar, el hacer y el llegar, pero llegar con experiencias de otras maneras, no quedarnos solo con lo que nos han dado, vamos. Y bueno, te veo bien, eres una persona delgada, pero vamos, eso tampoco quiere Nací decir... así. Naciste así, que tampoco... Ahí está, quiere decir que la delgadez sea enfermedad, siempre y cuando ya es parte de unos orígenes, entonces, eso, pero se te ve pletórica, se te ve bien, y sobre todo chapó de esos 7 años que has dejado en pos de un recuerdo y sí, ahora gotas de una gran felicidad. Sí. Vamos a preguntarle a nuestra queridísima Natalia. Natalia, ¿cómo se sabe cuando una persona sufre somatizaciones? Pues se sabe porque la persona pues tiene algún tipo de sintomatología física y lo primero que tienen que hacer es ir a hacer los chequeos pertinentes, los diagnósticos médicos, hacer todo tipo de pruebas y van a ser los propios profesionales, ¿no? Los médicos, los que digan que si todo está bien tiene que ser algo que puede estar influenciado a nivel psicosomático y es cuando ahí entramos en juego los que trabajamos en la psicología clínica. ¿Qué siente uno? Ya te voy a dejar al margen la profesión, la voy a secundar. Vale. Humanamente, cuando encuentras a un enfermo crónico que le has liberado de 7 años, que le has puesto en una posición de 7 años para atrás con una felicidad, ¿qué se siente? Emoción. Muchísimo. Y Sí. a ti eso, psicosomáticamente, ¿cómo te lleva? Psicosomáticamente se me pone aquí como una especie de felicidad en el pecho, que es como ir con el pecho así totalmente amplio, ¿sabes? Sí, yo cuando escucho a María hablar, es que yo cuando conocí a María tenía dificultades de movilidad, no podía andar bien, ¿sabes? Y tenía sangrados de riñón, me llamaba porque iba de camino a urgencias, ¿no? Que ella me describía a veces, ¿no? Me dice, es que esto igual es un poco escatológico, pero es que yo sangro en los riñones y cuando voy al cuarto de baño es como color chocolate mi orina. ¿Sabes? O sea, era como, pero ¿cómo puede ser tu orina de ese color? Que yo me quedaba diciendo, sí, pero yo llevo muchos años así ya, ¿no? Entonces, cuando yo la veo así, hablando como habla y que está guapísima, que hace de todo, que va a un entrenador personal y antes no se podía mover, quiero decir, que va al gimnasio y que hace una vida plena, pues para mí, súper satisfecha, claro. Pues de verdad que sí. ¿Y es difícil el diagnóstico de las enfermedades psicosomáticas? Mira, a veces sí se puede dificultar, ¿sabes? Puede llegar a ser un poco dificultoso porque, claro, tú no puedes, yo jamás le diría a alguien tienes algo psicosomático si a mí un médico no me diagnostica, ¿sabes? Y no me verifica que realmente no hay nada físico, porque hay diagnósticos a veces que no salen, es decir, que pruebas que salen totalmente neutrales, y si eso está provocado por un virus o una bacteria, puede que esta prueba sea negativa, pero que la siguiente, hecha dentro de un par de meses, puede que dé positiva. Entonces yo siempre estoy como recomendando y sugiriendo a la gente que por favor se hagan pruebas hasta que nos digan que realmente es psicosomático, porque claro, un dolor de cabeza puede ser una cefalea tensional o puede ser una migraña, pero también puede ser algo mucho más grave. Entonces yo a la gente le mando al neurólogo, ¿sabes? Al psiquiatra, al médico de cabecera, al internista, a todos los médicos que hace falta que la chequeen antes de que realmente la persona pueda ser de diagnóstico psicosomático, ¿sabes? Y aunque sea diagnóstico psicosomático, el cuerpo está también perjudicado por ese conflicto a nivel emocional. Totalmente. Entonces, o sea, esto es multidisciplinar. Totalmente, ¿sabes? totalmente. Absolutamente vamos. multidisciplinar. Yo sé que el campo de la psicología tiene su campo, Exacto. tiene su campo propio, Exacto. pero siempre ayudado a través de como dices tú, Exacto. de profesionales y especialistas Claro. que te conlleven a ti como psicóloga Exacto. a decir hasta aquí hemos llegado con cierta
de afinidad Exacto, del hecho, ¿no? Exacto, es que el cuerpo hay que cuidarlo también. Totalmente. La parte física es justamente en donde la persona pone el conflicto, en donde la persona pone su estrés, donde la persona pone yo qué sé, pues imagínate que una persona tiene un conflicto en la vida, ¿no? Y que le ha ocurrido algo, pues en años anteriores en su vida, o en años pasados de su vida, o en épocas muy tempranas de su vida, y eso puede pasar factura a nivel corporal, porque donde no sabemos dónde meter las cosas en la vida, a veces las pagamos en el cuerpo y somatizamos por ahí y no lo sabemos, nadie nos dice esto. Sí, Entonces, nadie nos viene diciendo, bueno, pues si tú somatizas es porque tú a lo mejor tuviste en tu vida un conflicto, tuviste un trauma grave cuando tú eras pequeña, pero nadie te lo dice, porque eso ni siquiera tenemos conciencia, ¿sabes? Pero eso pasa factura física y el cuerpo hay que curarlo, y eso lo hace la medicina, evidentemente. Totalmente. Y Natalia, ¿a partir de qué edad se puede ya sufrir temas de esta índole? Somatizaciones, ya los niños, ya pueden tener algún atisbo un niño respecto a este tema. Sí, claro, desde las edades más tempranas. Incluso, por ejemplo, los bebés cuando muchas veces tienen dificultades para comer, ahí se está mostrando algo más a nivel psicosomático. Incluso cuando un niño o una niña pues se niega a ir al colegio y que le duele mucho la barriga o que le duele mucho la cabeza, son somatizaciones ya. ¿Sabes? Hay algo ahí que está pasando para que el niñito o la niñita pues tenga esa dificultad para ir al cole, ¿sabes? O los adolescentes, en todas las edades se pueden mostrar. Porque las somatizaciones es algo natural en las personas. ¿Nacemos ya con ciertas somatizaciones o en realidad las aprendemos, Natalia? Claro, es que la somatización es algo humano, eso no es negativo. Las personas también nos comunicamos a través del cuerpo y eso no es... Pero bueno, aquella negativa que nos puede estar, digamos, influenciando en estos temas de enfermedades, ¿no? Contrapartidas de enfermedades, violencias. Claro, o sea, la somatización empieza a dejar de ser algo natural cuando ya limita la vida de la persona. Cuando la limita, claro, ¿sabes? Entonces, cuando eso ocurre es cuando hay que empezar a tomar medidas al respecto. Pero si tú somatizas un día un dolor de cabeza porque estuviste muy atareada o tuviste mucho jaleo, eso es una somatización, pero eso no es preocupante. ¿Sabes? A no ser que sea todos los días de tu vida y ya te limite la vida, que no puedas ir a trabajar, eso ya empieza a ser algo mucho más preocupante. Pero si no, es algo absolutamente normal. ¿Y la medicina tradicional tiende a centrarse más en los síntomas físicos que de la enfermedad? Pero hay muchos profesionales hoy en día que creen, que se ponen ya en manos de querer llegar a estas soluciones, y eso congratula, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho, hay una parte de la medicina que se llama la medicina psicosomática, que es la que estudia todo este tipo de enfermedades también. Claro, sí, está muy aceptado porque realmente están ahí, ¿verdad? Actualmente la psicología de la salud y la medicina conductual y la relación mente y cuerpo, ¿cómo es esto? Pues en relación con... yo trabajo con muchos profesionales a nivel multidisciplinar, es decir, cuando hay profesionales especialistas médicos que mandan a hacer terapia a muchos pacientes porque se dan cuenta que una parte importante de lo que le ocurre al paciente tiene que ver con una parte más psicológica o psicosomática. Entonces, esa parte la mandan a terapia para que las personas puedan trabajársela, ¿no? Mandan al psiquiatra si necesita algún tipo de ansiolítico o algún tipo de antidepresivo o cualquier medicación del especialista en psiquiatría, y la parte más de psicología y de terapia pues nos encargamos los psicólogos clínicos de hacerlo, claro. María, vamos a meter un poco, tú responde, no tienes obligación de responderme lo que no quieras, o sea, lo que quieras evitar, lo evitas. Aquí venimos a hacer algo, si quieres una terapia grata y sobre todo en darle a las personas que nos siguen la satisfacción de pensar que ellos pueden también estar atascados y tú puedes darle esa orientación como te llevó a ti al bienestar de salud. Cuando llegas el primer día, tú que a la consulta de Natalia llegaste escéptica, llegaste con, desde esta mujer me va a poner bien. ¿Cómo era tu mente en aquel momento? Realmente no sabía que llegaba, porque tengo la suerte de tener dos cuñadas que son psicólogas. Entonces, una de mis cuñadas comentaba que había unas nuevas técnicas para trabajar fobias. Y yo tenía fobia al dentista, la tengo, aún sigo trabajando con ella.
Y entonces yo le dije, pues igual voy yo a tratarme lo de la fobia al dentista y tal con una especialista. Mi cuñada acababa de ver que acaba de salir del hospital, de mi último ingreso y tal. Si me recomiendas a alguien y tal, y me dirigió, no casualmente, a Natalia, que era especialista en enfermedades somáticas. Entonces yo cuando llegué, yo le dije, mira, yo sé que hay una técnica nueva. Bueno, primero nada más llegar, tenía un cojín de corazón, lo agarré, lo quise separar para sentarme y se me cayó al suelo. Y mira, es que me quedé, y se me acaba de caer el corazón. Y yo pensaba, esto es que voy a tener que hablar aquí de unas cosas. Cogí el cojín, lo puse aquí, hoy he visto otra vez el cojín, me daba la risa. Y entonces en ese momento yo le dije, mira, yo vengo aquí porque tengo fobia al dentista, esto es lo que me quiero curar y esto es lo que quiero hacer. Y Natalia me dijo, vale, muy bien, vamos a hablar un poco de tu vida, ¿te pasa algo? ¿Cómo? Que empecé a decir, bueno, tengo lupus, con afectación renal, no tengo movilidad, como ves tal, llevo 9 meses de baja, no tal. Que Natalia decía, bueno, ya llegaremos al dentista, vamos a ponerte a salvo. Y empezamos ahí. Yo creo que me metí en esta terapia realmente sin darme cuenta. Creo que tardé a lo mejor un par de meses o en darme cuenta de por dónde iba la terapia. Y ahí sí que ya me empapé no solo de la terapia, en la que siempre confié y siempre me entregué, sino también de información. Totalmente. Que yo creo que es muy importante. Totalmente. Hay que saberla seleccionar, pero yo creo que es muy importante leer Totalmente. Y aprender. Es que ser así eres más recíproca a posicionar. Sí. En la persona siempre decimos que el saber nos lleva a la libertad. Entonces el conocer es una fase de la vida de cualquier persona que tiene que estar siempre latente. De ahí que muchos políticos nos quieren quitar la libertad del saber para ser más manipulables. Una persona que sabe es una persona libre. Una persona que conoce es una persona que tiene argumentos de vida y de felicidad propios. No que te los dibujen, sino los dibujas tú. Y eso se llama libertad. Y cualquier ser humano tiene que partir de la libertad propia para poder conjugarse con la libertad de los demás. Eso se llama vida, vuelvo a repetir. Por eso, sigamos pidiendo a los políticos el poder de la enseñanza, que eso es lo primero que tiene que tener el ser humano, un saber para poder ser. Y llantos, ese algún día lloraste, te abriste en canal como me hizo a mí abrir. Varias. Sí, claro, lógicamente. Me costó llorar, no sabía llorar. Si yo llegué muy chulita allí diciendo esto corresponde a las películas americanas, pero a mí no, pero el segundo día, tapa. A mí me costó llorar, tuve que aprender a llorar. También una vez que lo descubrí le cogí el gusto, ¿eh? Sí, y reconozco que por ahí descargaba, y decía, mira qué fácil era, y yo evitándolo y haciendo cosas raras con el cuerpo, pero aprendí a llorar, sí. Con las emociones, es que las emociones, ¿cómo defines las emociones? Natalia, te lo dejamos a ti. Pues las emociones son todas aquellas experiencias internas en las que la persona acaba poniendo todo lo que el cuerpo necesita expresar. Y ese es el problema de las enfermedades psicosomáticas, que las personas, en lugar de expresar las emociones de una manera externalizada o hacia afuera o dejando salir las lágrimas porque corresponden con la tristeza, en lugar de hacer eso, ¿qué hacen? Pues ponen la rabia dentro, ponen la tristeza dentro. ¿Y dónde la sacan? A través del cuerpo, a través de los síntomas. Y a mí lo que me da muchísima tristeza, yo siempre me vi con muchísimo cariño hacia las personas mayores y hacia los niños. Considero que los niños son muy vulnerables, siempre lo dije la semana pasada, pero los ancianos son más vulnerables todavía que los niños, porque los ancianos tienen el aprendizaje de vida y los niños aún no. Son muy pequeñitos, muy tiernos, ambos a nivel médico son igual. A nivel comprensión tú es más fácil que lleves a un niño a engañarlo, a un engaño positivo para él en beneficio que a una persona que ya tiene un rodaje de vida. Pero veo en este tiempo que vivimos de tanta tecnología, tanto dar a una tecla y que nos den 1000 soluciones, y veo a muchos niños perdidos en concepto de cariño, en concepto de manipulaciones familiares que estamos viendo por un lado u otro. No queremos hacer aquí ni de un sexo ni de otro, sino el mal hacer del ser humano con sexo masculino o sexo femenino. Tanto hay mujeres malas como hombres malos, y viceversa, hombres buenos como mujeres buenas.
vemos muchos niños que están siendo una herramienta de odio. ¿Cómo puede y cómo afecta a estos niños que ellos son esponjas y se están viendo en el uso de lo que debían ser sus progenitores? Sí. Pues fíjate, ellos son los primeros en que empiezan a somatizar. Es decir, cuando hay conflicto en las familias, los primeros que no tienen esa capacidad de muchas veces poder expresar cómo se sienten son los niños, y en lugar de poder expresarlo porque ni tienen las capacidades para poder hacerlo todavía, ni saben cómo hacerlo, y a veces no tienen ni dónde hacerlos, porque muchas veces es lo que llaman el trauma del niño o la niña no vistos, porque no se les ve a ellos. Se les ve el niño y la niña como son, pero no a ellos como personitas internas, o la empatía suficiente para ver cómo le está afectando la situación a ese niño o a esa niña, y son los primeros que aparecen muchas veces en terapia, porque o a lo mejor se hacen pis todo el tiempo, o tienen enuresis infantil en la cama, o tienen esas cefaleas tensionales, o empiezan a vomitar, o les duele mucho la barriga, ¿sabes? O que están como con las dermatitis atópicas, ¿sabes? O empieza ya psoriasis. Quiero decir, estas somatizaciones que muchas veces empiezan en los niños, los primeros que los vemos somos los terapeutas que estamos trabajando con todos estos conflictos. Sobre todo la rabia proyectada hacia adentro, porque un niño no puede enfadarse con sus padres y decirle ya, vomita todo eso. Vomita físicamente, porque ellos no lo saben poner en palabras. Claro. Desde luego, la importancia del diagnóstico precoz ante un tema que no tiene explicación para el adulto. Absolutamente. Cuanto antes se detecte, a nivel psicológico, cuanto antes se detecte un padecimiento, antes se le puede buscar solución. Y si es algo somatizado, como eso va proyectado a lo físico, claro, menor daño físico si antes se detecta el trastorno psicosomático que pueda estar ahí, o la somatización que se está provocando ya. Natalia, tú llevas muchos años ya ejerciendo esta profesión, pero el transcurso del tiempo, que yo siempre pensé que la medicina nos hacía más longevos, que las técnicas nos llevaba a soluciones más humanas, lo cual he visto que estaba engañada. ¿Cómo ves tu antaño de enfermedades psicosomáticas de aquel pasado, de tus orígenes, de tu profesión, a los de hoy en día? ¿Estamos más heridos? ¿Cómo ves tú el pretérito y el presente? Pues 20 años atrás, que es cuando yo empecé a trabajar, y 20 años después, yo lo que veo es que todo lo que tiene que ver con las enfermedades psicosomáticas hoy en día es con lo que te decía antes de no poder ver a las personas, de que no nos sentimos vistos. Y lo que cada vez parece que yo veo más es la falta de empatía entre la gente, el no entendimiento entre la gente, ¿sabes? Bueno, perdón un momento. A mí lo que me conlleva esto, a pensar que el ser humano tenemos unos latidos de cariño y de amor. Y te metes en Facebook y todo el mundo nos amamos. Y te metes en cualquier tema de esta índole y todos derrochamos amor, otros odio, porque tienes también el yin y el yang, ¿no?, de la circunstancia. Pero bueno, digamos aquel grupo que hacemos, y a lo mejor lo ves por la calle a la persona y no le dices ni un buenos días casi, o esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos estamos echando pinceladas de un color que no existe. Claro, es como una proyección hacia afuera, pero luego eso no es una vinculación real. Yo eso es lo que veo mucho más. De hecho, muchas veces yo las demandas que tengo mucho en consulta y lo que voy trabajando muchas veces en terapia con la gente es eso, el que la gente no se siente vista, ¿sabes? O sea, que te pueden ver mucho desde fuera, pero que no hay una conexión real con los demás. Eso es lo que veo. Desde hace 20 años para aquí ocurre cada vez más. El tema de mucho selfie, muchas redes sociales, pero conexiones reales son las que menos veo. Me da miedo a veces pensar en la vida, que el día a día que nos lleva pues, a mayores, que nos vemos más vulnerables, y al mismo tiempo ya no vulnerable por el mero hecho de ser mayor, sino porque no encuentras esa posición de la comprensión. Y la comprensión, hombre, está la más directa es la familia, la gente que te quiere, pero es que nos hemos perdido en el mundo de la familia
nos hemos perdido en el mundo social. Y esto, ¿cómo lo denominas tú de enfermedad colectiva? Porque yo creo que esto nos lleva a una pandemia de emociones rotas. Yo lo que lo denomino cada vez más es como un mirar solo hacia aquí, ¿no? Que hay artículos escritos mucho últimamente acerca del narcisismo, que es lo que se fomenta un montón ahora, es eso. Y en las nuevas generaciones es todo yo, me, mi, conmigo. Es yo, mi, me, mi, todo es yo, me, físicamente. Yo, lo que más importa es que me vean en la foto, y luego no se enseña mucho está muy bien, pero el tú como persona también eres importante, ¿sabes? Está muy bien que estés muy guapo por fuera, pero si por dentro hablar contigo es como hola, ¿sabes? Hay alguien, pues no sirve de nada, ¿sabes? Entonces a mí eso sí que me preocupa más, porque la gente cada vez comprende menos a los demás, es decir, la compasión desde el comprender cada vez hay menos. Y si a mí, pongo un ejemplo, ¿no? Muchas veces los ejemplos que yo veo es, bueno, si a mí no me afecta, entonces digo como que, ¿y los demás? ¿Y los que viven a tu alrededor? ¿Sabes? Es que eso también es muy importante, poder empezar a tener conexión a nivel emocional con el otro, con lo que el otro piensa, con el otro opina, con la familia. Y eso, yo creo que eso sí que me preocupa bastante más. Se dice que los psicópatas pierden el vínculo del amar, el vínculo de mirarte a los ojos, el sentir, o en ese momento conexionarte a un diálogo con sentimiento. Pero ¿no crees que estamos cayendo todos en esa enfermedad del momento, del proyectar y del no aguantar, de no sujetar? ¿Qué se puede decir que estamos haciendo mal socialmente? Natalia, tú como psicóloga, ¿qué nos puede llevar a esta apatía de un brillo que no es duradero? Pues el proyectar todo sobre algo de pantalla. A mí me da la impresión de que funciona mucho desde la pantalla la gente, ¿sabes? El poder conectar es muy complicado muchas veces. Y yo creo que ahora en lo social, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, es todo proyectar hacia afuera, ¿no? Yo soy la que tú ves, pero no la que yo soy en realidad, ¿sabes? Y muchas veces yo veo a gente muy perdida porque no sabe realmente quién es, ¿no? O gente como yo trabajo todos los días, pero quédate en casa, contigo. Es que yo no puedo estar sola conmigo misma, o solo conmigo mismo, es que me vuelvo loco, me tengo que tener planes todos los días, porque si no tengo planes todos los días me vuelvo loco. Yo pensar que estoy en mi casa, ¿no? Como me dice mucha gente a mí en consulta esto, todos los días. Y la tarea es quédate solo contigo mismo en casa. No puedo, es que me vuelvo loco si no tengo planes. Y las personas que queremos el estar tanto tiempo con uno mismo y esa satisfacción plena que no te lo da nadie, ¿qué pasa? Porque también eso, yo siempre soy partidaria de los términos medios. Yeah. Entonces, porque ahí tampoco te quedas, como dices, el narcisismo es horroroso. Yeah. Sin querer el narcisismo, pero sin el poder de la satisfacción, porque estás creando, porque estás bien. Entonces, tampoco puedes estar siempre rodando por ese mundo que en realidad para ti te gratifica, pero que no existe nada más que porque tú lo tienes. ¿Cómo se puede también salir de esa burbuja? Claro, porque ahí son los extremos, ¿no? Los que no pueden estar solos consigo mismos porque se vuelven locos de pensar que están encerrados en casa, y los que no quieren salir de casa porque es mejor estar en casa, porque vincular con los demás también es una ardua tarea. Sin llegar a vincular con los demás, que sea agresivo, pero sí que es que te encuentras con placidez contigo mismo, porque estás desarrollando siempre cosas que haces con satisfacción. Pero eso es positivo, si tú estás bien contigo mismo. Siempre que, mira, pero las cosas en la vida, siempre que no te limite la vida, siempre que no te cause una limitación, algún aspecto psicológico o emocional o físico, si no te limita la vida y tú estás bien, eso no es un conflicto para nadie, y menos para la persona. El problema comienza cuando eso limita la vida, y los extremos siempre limitan la vida. Yo no soy partidaria de los extremos. Yo tampoco. Entonces, todo lo que sea para la persona vincular, porque hay gente que es más bien tendente a estar más solitario, o que le gusta estar solo, le gusta vincular con los demás, pero también recogerse. Y hay otra gente que es mucho más extrovertida, que quiere salir de casa. Siempre que esto sea moderado y que la persona la haga sentir bien, eso es muy positivo. El problema es cuando la persona se siente limitada, porque o no puede estar en casa porque se siente encerrado,
o porque se queda siempre en casa y no vincula con el resto, ¿sabes? Entonces ahí empiezan más los problemas. Totalmente. Vamos con María, que María es también un punto altamente referencial de vida. María, ¿cómo ves tu vida después de que has dado este entendimiento a todo lo que tenías? ¿Cómo ves? Nadie podemos hablar de futuro, pero tú, pensando en un futuro que es incierto, pero pensando en que pueda ser, ¿cómo posicionas ahora tus días? Bueno, lo primero veo futuro, cosa que no veía. Totalmente. Solo se hablaba del trasplante, de lo que tocaba, y entonces lo primero veo futuro. Me sigue gustando más el presente y con eso en principio me quedo. Lo veo normal, como el de cualquier persona. Precisamente esa normalidad a mí es lo que me fascina. O sea, seguiré cometiendo errores, seguiré equivocándome, seguiré haciendo las cosas a mi manera, pero haré lo que quiera hacer, eso sí. Yo creo que he desarrollado una capacidad de entender o de darme cuenta cuando hay algo que a mí no me está sentando bien. Algo, me refiero a alguna gestión, ya sea de un tema vital o de tal. Entonces, en ese momento, si no soy capaz de resolverlo yo, tendré que recurrir a profesionales. Pero si no, pues con absoluta normalidad, como cualquier otra persona. Pero tú has, en una simple palabra que has dicho, un adjetivo tan grande, ¿no? Porque ahí nos mete todo, normalidad. O sea, es que ya tienes todo ahí comprendido, ¿no? Lo que es la normalidad está en posición de cómo tú puedas ascender, descender, hacer, ¿no? En tus fuerzas. Eso se llama vida, ¿no? Sí. Eso se llama vida. Para mí sí. Cosa que antes carecías de ello, ¿no? Totalmente. No tenías la normalidad que ahora la prodigas como algo propio. No tenía vida, entonces tampoco tenía nada normal. Mi vida era un continuo sobresalto de enfermedades, de sensaciones, de sentimientos, y todo tendente a lo negativo. Sin embargo, yo me identificaba como una persona muy vital, con muchas ganas de hacer cosas, con alegría por vivir. ¡Qué mala suerte! Justo ahí me toca esto a mí. Entonces, ver la normalidad y poder hacer lo que quiera hacer, para mí eso es el mayor regalo de la vida. Sí que es verdad que al principio, cuando fui consciente de la enfermedad y sobre todo cuando empezamos a parar los primeros brotes, yo no sentí normalidad, yo me sentí, superhéroe. Superhéroe, o sea, me sentía, decía, pero yo es que tengo casi el poder de la vida, porque ¿cómo puede ser esto? Que digo que no me voy a enfermar y no me enfermo. Bueno, lógicamente no es tan simple como lo estoy diciendo, ¿no? Pero ahí sí que te viene una sensación de euforia y de que te crees que tienes las riendas plenas de tu vida, de tu destino. Pues a partir de ahora, bueno, eso luego se coloca, supongo, se serena, entonces al final te da tranquilidad de vida. Totalmente. ¿Cómo era un despertar de hace unos años de ti cada día que te daba la oportunidad de quitar las sábanas y levantarte? ¿Cómo era ese despertar? Incierto siempre, siempre incierto. Dependía del día, podía ser que me levantara normal y de pronto pues unos vértigos en la ducha, o que al levantarme no viniera un brazo porque no se me había luxado por la noche. De todo, es que han sido tan múltiples las manifestaciones físicas, pero siempre, sobre todo, con esa incertidumbre acompañándote en la vida, que ya fuera un viaje, una reunión, un examen, sabías que muy posiblemente, porque además normalmente son situaciones estresantes, o sea, si tú vas a hacer algo que te importa, en el fondo te estresa, y eso normalmente acababa como mínimo empezando un brote. Entonces yo decía, pues hoy tengo que hacer cualquier cosa que para mí fuera importante, incluso una cena de facultad. Ay, por favor, que no me ponga enferma, que no me ponga enferma. No sabía si ibas a terminar enferma o no. No lo sabía, un día de Nochebuena. Entonces, sobre todo era la incertidumbre que te acompaña. Esa incertidumbre la conozco yo también, María, por desgracia. Mira, bueno, el despertar de ahora se puede decir despertar, el despertar del día de hoy, ¿no? O sea, que mañana te echas en cama, llega la hora del despertador y despiertas, con ganas de decir, aquí estoy yo en la vida, dando forma a mi día, ¿no? Eso es, vamos... Un regalo. Un regalo. Un regalo, sin duda. Y sorprendida de que tú gestes
parte de todo eso, porque tú eres la gestante de esa situación, ¿no? Sí, yo creo que empiezo a tomar conciencia ahora, que un poco, pues ya hace tiempo que por suerte toda esa parte somática está superada. Empiezo a tomar ahora un poco de lo que hice y de la terapia tan increíble que hicimos y de que realmente participé en mi terapia, porque casi a mí me parecía obra de Natalia. Yo decía, ¿no? Ella me curó, pues bueno. Y ahora empiezas a tomar conciencia yo también lo hice, yo también participé, yo también... Entonces, es lo que te decía, o sea, si pude hacer todo eso, no puede venir nada difícil. Es un poco eso. Claro, bueno, la historia es que no es que yo también lo hice, es que quien lo hiciste fuiste tú. Claro, porque... Bueno, pero es como el niño que va al colegio y el niño supo poner la A, la I, la U, pero hubo la profesora que le dijo la A con el palito para que la I con el puntito encima. Tú has marcado las lecciones de ella para poder dar forma a sus días. Y además yo, ya sé que lo dije, pero me gustaría volver a insistir, o sea, sin grandes procesos traumáticos, todo con calma. En mi caso yo era lenta para poder permitirme sentir las cosas porque tenía miedo, mis reacciones tal, y Natalia lo conduce de una manera que la terapia en sí, yo no sé si es un placer, pero desde luego no supone ninguna tarea titánica, para nada. Claro que no, al contrario, cada vez que bajas por su escalera te encuentras como un poco, dices, como si perdieras ese peso, como si tuvieras un poco de alas en los pies y te das un poco libre. Yo fue lo que primero noté, que bajar, en aquel momento estaba Natalia en otro consultorio y tenía que bajar un segundo piso en la calle Galeano, y yo dije, Concho, lo que noté fue la libertad de acción de mis pies, que me vea más libre, dije, cosa más rara. Pero yo un poco estética, porque sinceramente no creía que yo me iba a encontrar tan bien como me encontraba. Y bueno, porque me libré de un lado, por otro aún estoy que tengo que volver a los orígenes para... Anímate. Sí, la verdad que sí, tengo que buscar el tiempo. Bueno, Natalia, la ansiedad, el estrés, la depresión, actuaciones sobre distintas hormonas, esto todo puede ser un caldo de cultivo de estas enfermedades psicosomáticas. Eso todo es el caldo de cultivo de las enfermedades psicosomáticas. Sí, claro, porque igual que por ejemplo el estrés afecta mucho, pues por ejemplo al cortisol, ¿no? Que hay mucho hablado sobre el cortisol, la depresión. Pues claro, es que el estado del ánimo y el estrés en los seres humanos afecta al cuerpo y al sistema inmunológico, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, María, ¿no? Que su enfermedad está absolutamente relacionada con el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, cuando las defensas bajan porque el estrés está acuciando y claro, el sistema nervioso central y el sistema inmunológico van unidos, entonces cuando hay mucho estrés, las defensas bajan, ¿no? Entonces una persona incluso que tiene una depresión, pues es más propensa a coger infecciones o tener algún tipo de enfermedad a nivel pues, vírico, que una persona que está mucho más contenta o que no tiene depresión o que no tiene ansiedad, porque su sistema inmune y sus defensas en general están muy fuertes, ¿no? Entonces, claro que tiene relación, absolutamente. Y no puedo obviar la fibromialgia, que es también otra enfermedad psicosomática y que somos mucho las personas que lo padecemos. ¿Tienes muchos pacientes con fibromialgia? Sí, la fibromialgia desgraciadamente es una enfermedad bastante extendida y para mucha gente ha sido como ellas lo dicen, ¿no? Estas personas, como una suerte que las puedan diagnosticar y ponerles nombre, ¿no? Porque una de las cosas que más asusta, ¿no? Que antes lo describía María muy bien, en las personas afectadas con enfermedades psicosomáticas es que su enfermedad no tenga nombre, porque algo que no tiene nombre no se puede tratar. Y incluso te dan síndromes de pesadumbre, de malestar, como porque a veces tienes que estar defendiéndote que no estás haciendo el cuento, que aquello es que existe, pero que no se puede ver. Claro. Entonces la única que lo siente es la persona que lo vive, ¿no? Y que lo está sintiendo, valga la redundancia. Agorafobia, ¿cuánto la agorafobia también? ¿Qué le puede pasar al ser humano cuando existe una agorafobia? La agorafobia es una enfermedad psicosomática absolutamente limitante, porque en la agorafobia la persona lo que siente es miedo al miedo.
Entonces, una de las reacciones que tienen es que no pueden abandonar su casa, el lugar donde se sienten como el refugio o el lugar seguro, porque en cuanto la abandonan, las sensaciones de que puedan preceder pues unas crisis de ansiedad o unas crisis de pánico, y la sensación que la persona siente es sensación de muerte inminente. Entonces tú imagínate a alguien que puede ir por la calle con ese miedo, ¿no?, al miedo, y que de pronto esa reacción, además es automática, parece, ¿no? Pues el miedo que la persona y la limitación que le genera es que le lleva a eso, a aislarse mucho en un lugar seguro, que suele ser su casa, claro. Bueno, pues llegamos al punto final. Os agradezco a ambas, a María por su decir, promulgar el antes y el ahora, y sobre todo esa hora tan esperanzador para ella. Y bueno, y a Natalia por su humanidad y profesionalidad. Ves que Natalia siempre precede, siempre la humanidad va a ser la que estimule y la que nos lleve a tu profesionalidad. Muchas y tú gracias. Eres una persona humana, altamente humana, y me gusta que sigas una gran profesional como en realidad eres. No sé si quieres decir algo antes de cerrar el día de hoy en Salud y Vida, y te dejo a ti que nos digas, si quieres dejar un mensaje, estás... Qué responsabilidad. No, yo en general que la gente, que hoy hay más ayudas, que las busque, que se informe, que si tienen la impresión de que la sintomatología que tienen no encaja o no saben los médicos encajarla en algún lugar, que busque ayuda, que se informe y que acuda a profesionales, en este caso yo los que conozco del campo de la psicología, y busquen ayuda, porque se sale, y yo, en mi opinión, se sale fácil. Entonces yo animo a todo el mundo que busque ayuda y que lo intente, que seguro que lo conseguirán. María, gracias por tenerte Nada, con nosotros. un placer. Por este testimonio de vida. Nada, gracias a vosotros. Y, amiga Natalia, diga usted lo que quiera. Pues yo, gracias por invitarnos, y Rosa, y dar la oportunidad a que mucha gente, sobre todo, pueda escuchar a María, porque yo creo que hay muchísima gente afectada, tanto de lupus, fibromialgia, o como pues el cajón que está lleno de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Y que muchas veces, por no saber que puede haber más ayuda, pues a veces los padecimientos son mayores, ¿no? Entonces yo, un placer que María haya podido venir y tú nos hayas invitado, y que haya esa oportunidad para que la gente que pueda tener acceso al programa, que puedan también saberlo. Pues gracias ambas. Bueno, recordamos también que Natalia, nuestra psicóloga, que es de Ferrol, tiene su consulta en calle Sánchez Bazcártegui 8 primero, en Ferrol. Ahí está ella con su equipo y ella misma, dándoles la contestación que ustedes quieran, siempre y cuando tengan esos puntos desconocidos que quieran aclarar. Bueno, y llegamos al punto final. Verán que es un programa altamente esperanzador. Yo, como persona que estoy con ellas, soy una persona que siempre me gusta mirarlo a los ojos, y ambos miradas tenían una claridad plena de felicidad, y eso, cuando un ser humano es tan feliz, es porque por dentro llevan mucha materia prima, y esa materia prima es compartible, se regala, se posiciona y está ahí para aquellas personas que la tienen perdida. Nada más, les voy a decir que este programa se repite el domingo por la tarde, y el próximo martes cuento con todos ustedes. Luchen por buscar la felicidad, y la felicidad a veces está en cosas muy pequeñas, pero que no saben decir, hasta aquí puede ser algo que nos puede dar eso que hemos buscado en tantos años y que nadie nos supo decir dónde estaba. Consulten siempre con las personas idóneas y sepan que detrás de una gran insatisfacción de los años pueden encontrar en ese momento la felicidad del futuro. Nada más. Buena noche, hasta el próximo martes.